Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Yo muy bien, gracias a Dios, deseando empezar esta nueva serie que se llama Cada mini casa es una diferente X. En el día de hoy es una diferente estética, pero planeo hacer otros vídeos en los que cada mini casa es un diferente presupuesto, un diferente color, diferentes estéticas nuevamente y así. Este reto está inspirado por la youtuber Sydney Macareta, o bueno, perdón si pronuncié mal el apellido, pero bueno, es una de mis youtubers favoritas. Me encanta la forma en la que ella construye. Ella inventó pues este reto, creo. Entonces en la cajita de descripción te dejo su canal para que vayas a verlo y veas no solo esta playlist de las mini casas, sino todos sus vídeos en general porque son espectaculares. He seleccionado este lot que, si lo recuerdas del vídeo anterior, pues me quedé con la ganas de probarlo, la verdad. Entonces decidí hacer este reto aquí y lo he decorado y he hecho así como si fuera una pequeña comunidad. En mi mente se trata de 4 amigas con diferentes gustos y estéticas que se llevan muy bien y han decidido vivir cada una en su casita, pero todas juntas. Entonces se me había ocurrido también hacer la versión de Cas, hacer a las 4 Sims con las estéticas que nos salgan en este vídeo. Sin más que añadir, vamos a empezar. En la cajita de descripción te voy a dejar el link a esta ruleta donde he escrito las estéticas que vamos a ver el día de hoy. Hay 4 casas y 8 estéticas. Vamos a ver cuál va a ser la primera casa. Ok, Wabi Sabi. Justo ayer descubrí este estilo. Wabi Sabi es un término estético japonés que describe un tipo de visión estética basada en la belleza de la imperfección. Combina la atención a la composición del minimalismo con la calidez de los objetos que provienen de la naturaleza. Te comento que antes de empezar, aparte de decorar todo el exterior, también hice la distribución de las casas y ahora voy a empezar a poner papel de pared exterior, cimientos, puertas, ventanas. Bueno, esta es mi interpretación del Wabi Sabi. He visto que la mayoría de las fotos tienen tonitos así neutros, un poco de ladrillo o piedra, paredes lisas y no sé, la verdad que me encanta. Como es de estilo asiático, decidí utilizar principalmente para las paredes y ventanas usé este papel de fitness y este de años high school, al igual que el bordito este de fuera. Ahora vamos a por el interior. Tengo en mente que este sea el baño. Puse aquí las ventanas así para que todas las habitaciones tengan iluminación. Y baño, dormitorio principal, recibidor. Y aquí, en este pequeño espacio, vamos a meter salón y cocina. Y aquí a lo mejor algún sitio de lectura. Para el papel de pared y el suelo he decidido combinar distintas texturas. Tanto en el dormitorio como en el salón he puesto esta maderita, mientras que en el baño ha sido azulejos. Luego las paredes tienen textura de yeso y ladrillo. Bueno, así ha quedado nuestra cocina. Bastante bonita, sencilla, minimalista, con toques de plantitas y muy linda, la verdad. Seleccioné esta mesa del kit de Oasis a juego con esta consola para la televisión y le voy a poner esta planta de día de spa para simular que la planta está dentro de la mesa. Con esta silla del mismo kit consigo unir un poquito los tonos rojizos con el ladrillo, manteniendo los tonos más neutros acorde con el resto de la casa. Y luego este sofá de escapada en la nieve es muy lindo, pero es chiquitito y este no me cabe y me gustaba un poco más porque tenía los cojines. Entonces lo que decidí fue poner el pequeño y encima este para que se vea ahí el detallito de la mantita y creo que es funcional. Bueno, he estado grabando sin el micro encendido, así que recapitulando un poco, este es el resultado de esta zona. He puesto una estantería con cositas decorativas y unos zapatos a la entrada. La zona del comedor aquí frente a la ventana con las vistas al lago y el salón así. Y luego este rinconcito de lectura. Y ahora voy a hacer súper rápido el baño. Este es el baño, muy minimalista. No voy a cambiar la luz, la voy a dejar así chiquitita. Y pues ha sido principalmente decorado con el pack de escapada a la nieve. Un poco para continuar con la línea del resto de la casa. Me encanta, sencillo, limpio. Me gusta muchísimo, la verdad. Vi este mueblito de objetos de té
así que decidí encajarlo en este otro con un tono un poco más oscuro, así combinando los marroncitos más oscuros, los colores cremitas. Amo mucho esta cama porque esta zona de aquí es como con pelito, súper bonita. No sé, siento que es súper amorosa esta tela, la verdad. Y la voy a elegir en este color rosita, combinando con el salón. Para finalizar con esta casita tenemos el dormitorio. Me gusta todo, excepto quizás esto, pero como es muy pequeñito, está cómoda, es de las más pequeñas que hay, pues bueno, se queda ahí. Pero de resto estoy súper contenta con todo. Puse este juego de cuadros con maderas un poco que unifiquen los distintos tonos que hay. Y esta sería nuestra casita de Wabi Sabi, que la verdad es mi favorita, pero bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando las demás. Vamos a por la segunda casita. Vale, Glam Girl. Esta estética se utiliza fundamentalmente por mujeres o chicas que quieren mostrar su poder económico, su lujo, su nivel o estatus social, y predominan mucho los tonos blancos, rosas y bueno, algún azulito pastel, muchas luces, brillo, etcétera. Así que lo primero que voy a hacer es decorar un poquito el exterior. Totalmente distinto al estilo anterior, que era súper minimalista. Aquí he utilizado lo más caro, mármol, todo lo que yo viera que fuera así, que gritara dinero y así, pues lo he elegido. Así puedo hacer que el dormitorio tenga una pista bonita y toda la zona de cocina, salón, comedor está conectada. Bueno, esta es mi propuesta de la cocina-comedor. Creo que es quizás un poco demasiado para mí. Tanto rosa y así el mármol y demás, pero bueno, intenté plasmar un poco esa opulencia, ese poder adquisitivo, y lo intenté reflejar de esa manera. Este es el salón. Quise incorporar aquí un poquito del azul pastel. Voy a cambiar este color también para unificar el azul con el dorado, con el blanco, y he decidido que esta persona tenga un gato o una gata. Le he puesto este pedazo de estructura de rascar y el comedor por aquí. Y ahora en el baño voy a ponerlo ya por si me olvido, después le cambio el color. Y en la habitación una camita. Voy a poner esta en principio y si me cabe la grande, pues dejo la grande. Al final tengo que poner esto aquí porque no me cabía en el baño. Y bueno, queda un poquito horrible, la verdad, al lado del salón. Pero como es una máquina que cuando el gato la usa se limpia sola, pues bueno, tampoco es tan desagradable. Y así puedo poner todo lo que necesito en el baño. Este es el baño, muy sencillito, en tonos rositas también. Para finalizar con esta casita, vamos a por la habitación. Bueno, este es el dormitorio principal. Aprovecho el huequito este que tiene en la ventana para poner aquí una librería, un portátil y un tocador. La camita de la mascota está delante del armario porque, bueno, tus Sims se pueden cambiar de ropa en el espejo, cambiar aspecto, en el baño también. Entonces, como no tenía dónde poner la camita de la mascota, la puse aquí delante para que la Sim pudiera sentarse a cambiarse el look, dormir, utilizar el ordenador y todo lo demás sin problema. Lo último que me faltaría sería terminar la parte de la entrada, que la voy a hacer muy sencilla, y poco más. Y para finalizar con el exterior de la casa he puesto esta luz de depuración que le da una luz de ambiente y en el modo de vivir no se ve, desaparece, pero realmente sigue alumbrando. Decidí poner este sofacito aquí rosa y un caballete. Y bueno, esta sería nuestra casa de Glam Girl. La verdad no es para nada mi estilo, pero creo que ha quedado bastante bien. Y bueno, vamos a por la tercera casa. Si ves el orden cambiado de los estilos es porque ayer no pude terminar todas las casas. Esta estética está ambientada un poco en lo tradicional, en lo rural, lo silvestre y en el campo, con mucho verde, muchas plantas, piedras, etcétera. Así que vamos para allá. Vamos a intentar que sea lo más parecido a una granja
y bueno, ya vengo. Te comento un poquito lo que he hecho en el exterior. Me he inspirado en las imágenes que te enseñé anteriormente para decorar esta casa por fuera. Elegí pues la piedrita, todas las ventanas, las paredes, los tejados, todo es de vida en el pueblo, excepto esto que es días de universidad. Y bueno, pues así sencillita, porque al final promueve una vida sencilla en el campo y demás, este estilo. Y encima está por este lado y está más o menos en los mismos tonos que la otra, así que son estéticas súper diferentes, pero me encajan. No sé si continuar un poco con los toques azules de fuera y hacer la cocina en este color, porque la verdad que está muy bonito, pero no sé si es demasiado. Navegando un poco por el modo de depuración, encontré un par de cositas que creo que le pueden quedar bastante bien, como es este taburete típico para sentarte a coger cosas o para ponerte de pie y llegar a lo alto. Esta bolsa de comestibles, este coso de aquí que no sé lo que es, pero es muy lindo. Bueno, te cuento un poquito lo que he hecho en esta zona. Voy a hacer la prueba después, pero creo que tus Sims pueden entrar sin problema y sentarse aquí. Esto también es un asiento. Puse una chimenea porque creo que esta casa lo pedía a gritos, y aparte en el tejado afuera hay uno, entonces no tiene sentido poner una si no vamos a tenerla adentro. Hice esta jardinera falsa con unas setitas también, una jardinera interna para que los Sims puedan plantar, con este juego de picnic, el cubo de basura que siempre me olvido. Y bueno, este es el resultado. La verdad que no es mi estilo, pero me encanta, me encantó cómo quedó. Este es el baño, muy sencillo, es así como el típico baño de casa de abuelita pero con este toque de las plantas y muy bonito, la verdad. Utilicé el juego este de vida en el pueblo y este retrete del juego básico y todo lo demás del juego básico, excepto lo decorativo, que es del pack de día de colada. Y este es el resultado. Y este sería el dormitorio. Elegí un poco los tonos del resto de la casa. Me gusta mucho ir poniendo objetos y mirar desde distintas perspectivas para ver que toda la casa tiene sentido, ¿no? Y que más o menos se sigue una misma línea. Puse aquí esta cómoda de años high, que no es de este tamaño, es mucho más grande, y la puse pequeñita. No sé si es funcional, pero bueno, los Sims se pueden cambiar de aspecto aquí. Y le puse una decoración, pues eso, mucho de plantas, apuntes y muy rural. Y con esto habíamos terminado la casa de Cottagecore. Me encantó hacerla. Creo que es quizás la que más encaja con el lote entero. Y por ahora mi ranking sería 1, 2 y 3, por orden de preferencia. Le di sin querer a borrar opciones en vez de girar la ruleta, así que por eso está el orden cambiado otra vez. Pero vamos a ver cuál sería la última. Hippie. La estética hippie, como podemos ver aquí, continúa un poco lo anterior en el sentido de que incorpora plantas, pero de una forma mucho más colorida, con muchos patrones. Algunas interpretaciones del hippie son un poco más psicodélicas, otras más rurales. Y bueno, estoy muy emocionada por hacer la verdad. Nunca he hecho nada hippie en mi juego, así que vamos a ver qué sale de aquí. Bueno, tomen con muchas pinzas lo que acabo de hacer, porque como ya dije, nunca había hecho nada hippie y no tengo palabras para describir esta casa. Jamás en la vida hubiera puesto lila en el exterior de una casa. Nunca lo he hecho, pero vi una foto en internet de una casa lila que estaba súper bonita. Y bueno, aunque obviamente no puedes replicar en los Sims todo lo que ves fuera, pues bueno. Madre mía. Locura máxima, madre mía. Bueno, este es el exterior de la casa. Voy a cambiarle las tejas a lo mejor a otro color y vamos al interior. El tema del tejado, el color no sé ya si es mucha desarrollada o lo dejamos pasar. ¿Ustedes qué dicen? La verdad me encantaría que pudieran responderme
para saber qué hago porque estoy un poquito indecisa. Pero bueno, yo creo que me voy a parar y lo voy a dejar así. Noche de Cine, que es el pack de donde saqué estas puertas, tiene una de mis luces favoritas porque miren la intensidad que tiene, o sea, con una luz te ilumina todo. Para decorar esta zona de aquí he puesto el filtro de Noche de Cine, que es el pack que va a brillar sin duda en esta casa, y he seleccionado los objetos que creo que deben estar. Ahora voy a cambiar un poco los colores, no mucho porque bueno, es un poco intenso, pero va perfecto con el exterior de la casa. Y no le voy a poner televisión a esta casa, sino otro tipo de objetos de entretenimiento. Voy a ir buscando también objetos que me gusten para ponerlos en las otras habitaciones, como por ejemplo este espejo para el baño, este armario para el dormitorio y esto para hacer roscas, que lo pondré en la cocina. Por fin pude hacer el tema de los espejos detrás de la cocina. En casas muy pequeñas viene genial por el tema del espacio y creo que en este caso ha quedado muy chulo, la verdad. Pues esta sería la cocina. Aquí tendríamos el pequeño comedor, que realmente podría rodarlo un piquitín y así me aseguro que se puede pasar por todos lados. Y el salón con un árbol de bonsai, un caballete y aquí la librería. Me doy cuenta de que hay muchísimos packs que están hechos para estar combinados entre ellos y que parezcan que son todos iguales. Y por ejemplo el estilo hippie es perfecto para el pack de Noche de Cine, pero también encaja muy bien con Aventura en la Selva, que es de que la cocina y algunos elementos del baño son de ahí. También con Años High, como esta silla, estos elementos decorativos, se complementan perfectamente y parecen todos sacados del mismo pack, pero no lo es. Y bueno, el suelo también de Aventura en la Selva. Las paredes las he puesto más bien discretas porque creo que ya los muebles eran demasiado coloridos. Pero bueno, la verdad que es como que con los muebles lo de fuera ya no me parece tan trambólico, sino que tiene un sentido. No sé si me explico. Este es el baño, muy sencillito. Me gusta realmente, es como la zona más tranquila de la casa, sin tanto color, aunque obviamente sin olvidar el tipo de casa que estamos haciendo. Este sería el dormitorio. Tuve que poner este pequeño pupitre porque no me cabía uno más grande. Y pues nada, también el rollo así un poquito psicodélico, siguiendo la gama de colores del resto de la casa. Así se ve con las paredes enteras. Le añadí un detallito más al salón, que es esta alfombra de urbanita, así como con manchas en el piso de pintura. Y este es el resultado de la casa hippie. Sinceramente lo empecé con muy poquita fe. Creo que al final le voy a dejar el tejado lila normal. Y me he quedado súper contenta. No sé, me ha encantado. Si yo tuviera que irme a vivir a una casa, sería esta sin duda, la de Wabi Sabi. Pero la verdad que todas me han gustado mucho y sobre todo me ha encantado hacer este reto para salir de mi zona de confort y hacer cosas que nunca he hecho. O sea, nunca he construido casas así. Así que te invito a que lo hagas tú también y me lo dejes saber. Antes de despedirme, quiero preguntarte cuál es tu casa favorita de las 4. O si quieres, me puedes hacer un top. Primero esta, después esta, así. No te pierdas el vídeo de la semana que viene, en el que voy a hacer a cada una de las Sims que van a vivir en esta casa. Y sin más que decir, te mando un abrazo muy grande donde quiera que estés. Te doy las gracias de corazón por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.